Hola, bienvenidos. Esta es la semana informativa en Bogotá con las noticias más relevantes en la ciudad entre el 16 y el 20 de octubre y comenzamos con la apertura oficial de la licitación para el proceso que tiene que ver con la segunda línea del metro de Bogotá subterránea, entre otras cosas, y que llegará hasta Suba y Engativá, un proceso que ya tiene a 4 consorcios precalificados y que tienen hasta el 14 de febrero para presentar sus propuestas técnicas y financieras o económicas, y la alcaldesa Claudia López se refirió precisamente a la importancia de este proyecto y lo que tiene que ver con la segunda línea del metro de Bogotá. Una vez entreguen sus propuestas, entre febrero y abril del año entrante se evalúan las ofertas, tanto técnicas como económicas. Y el 12 de abril, en abril del año entrante, Bogotá sabrá cuál de las propuestas de cuál de estas 4 firmas ganó para construir, mantener y operar la segunda línea del metro subterránea a Suba y Engativá. Y en mayo se suscribirá el acta de inicio del contrato y empezará el proceso. Y mientras estamos pendientes en la capital del país con el avance de la segunda línea del metro, las noticias no se detienen. Y el martes 17 de octubre se vivió un hecho de intolerancia en la entrada a unos grados universitarios, esto en el Movistar Arena, un hecho que fue difundido ampliamente a través de redes sociales y ahí una persona resultó herida. Pues Claudia Camila Vargas nos entrega más detalles de esto. Julián, estos hechos de intolerancia se registraron aquí, en las calles de la capital. Un conductor de una camioneta gris se abrió paso entre peatones y vehículos. No le importó saltarse la fila ni atropellar a las personas. Además, también chocó una camioneta que estaba en ese sector. Todo fue a propósito y además quedó registrado en videos por testigos que estaban en este sector asistiendo a un grado. Además, después de esto, el conductor, sin vergüenza, también regresó a las instalaciones y entró al grado de su hijo. Es ahí donde fue detenido por las autoridades. En Caracol Radio habló el abogado de las víctimas. Él fue capturado en flagrancia, inclusive con posterioridad a darse la fuga, ingresó al evento de graduación y ahí es donde lo identifican por el carro al señor y lo capturan. Hasta el momento ya se denunciaron los hechos y le corresponde a la Fiscalía determinar los delitos. En principio se habla de una lesión, de unas lesiones y un daño en bien ajeno, situación que no comparte esta representación y creemos que eso puede tratarse de otro tipo de delitos más importantes. Julián, y se va a sorprender porque de acuerdo con las autoridades, este hombre fue identificado como Ricardo Galvis, de 62 años y tiene de profesión médico psiquiatra. Ahora este hombre deberá responder ante las autoridades. De no creer esto que pasó, y en otros temas, no menos importantes por supuesto, el jueves 19 de octubre se conocieron denuncias, las conocimos acá directamente en Caracol Radio por parte de los dueños de los restaurantes de la exclusiva zona G acá en la capital del país. Ellos aseguran que están siendo extorsionados por personas que a través de panfletos con nombres o que se identifican como miembros del ELN, les estarían exigiendo sumas de hasta 10 millones de pesos que tendrían que pagarlas en menos de 12 horas para que no atenten en contra de su vida. Pues precisamente el Gaula de la policía está al frente de esta situación y son los voceros o los representantes de los restauranteros de la zona G los que nos contaron exactamente qué es lo que está pasando. Panfletos, vía WhatsApp, fotografías específicamente con los nombres específicos de cada establecimiento, exigiendo sumas de dinero para la guerra y para la causa, en este caso específicamente del grupo armado ELN, donde advierten que si no se hacen los pagos que se están requiriendo, van a atentar con la vida y la integridad física. Ahí está, el que estaba hablando es Jorge Pulesio, quien es vocero del Frente de Seguridad de los Restaurantes de la Zona G acá en la capital del país. Seguimos muy pendientes de este tema, por supuesto, y mientras tanto, en otras noticias, en una semana bastante movida en materia informativa, conocimos en Caracol Radio el preocupante panorama de los presuntos casos de abuso sexual en los colegios públicos, es decir, colegios del distrito, que involucrarían principalmente a los docentes. Todos los detalles los tiene Juan David Botero.
Según el último reporte de alertas de la Secretaría de Educación de Bogotá, tan solo en el mes de agosto de este año se registraron 3.408 casos de presunto abuso y violencia sexual contra los menores de edad en los colegios públicos de Bogotá. De esta cifra, el 57% son mujeres, la mayoría de ellas entre los 12 y los 17 años. Este reporte también identificó cuáles son las principales violencias que se ejercen contra los estudiantes de la capital del país. La que lidera es la violencia sexual con 951 casos, seguido de la violencia física con 871 y finalmente la violencia psicológica con 728 casos. Las localidades más afectadas por esta problemática fueron Ciudad Bolívar con 403 casos, seguida de Suba, Kennedy y Bosa. Cabe recordar que 400 docentes de la capital del país han sido retirados de las instituciones educativas por estar implicados en estos casos de presunto abuso y violencia sexual contra los menores de edad. Y rápidamente, unas breves de la semana. La primera, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, descartó la presencia de grupos al margen de la ley, delinquiendo en zonas cercanas a la capital del país. Esto después de que se comenzara a circular el 19 de octubre un video en el que presuntos disidentes de las FARC anuncian incursiones armadas en algunos sectores de Cundinamarca. Estamos hablando de Sumapaz, Biotá, Guayabaital, entre otros sitios. El gobernador dice que esta información no es cierta. La segunda breve de la semana, la Contraloría de Bogotá reveló que la Secretaría de Hábitat acá en la capital del país tiene 15.829 millones de pesos abandonados y aseguran que los recursos pertenecen a 16 fiducias del sector de la construcción de vivienda. Según el ente de control, a pesar de que 13 proyectos ya fueron terminados, ya están completamente listos y los otros 3 fueron declarados no viables, el dinero de estas fiducias no se ha devuelto al distrito, es decir, hasta el momento no aparece. Y la tercera breve de la semana, sigue sin resolverse la situación de los indígenas en Verá, en el Parque Nacional que están asentados allí. Esta semana hubo una reunión por parte de entidades del distrito, del Ministerio del Interior, pero finalmente no se llegó a ninguna solución de fondo y por ahora siguen ubicados allí, mientras que se sigue analizando qué se va a hacer con ellos, que además están exigiendo que se les dé garantías para que cuando retornen a sus territorios de verdad tengan una mejor calidad de vida. Así fue entonces la semana informativa en Bogotá.